Ahora estamos en el Fogón de los Arrieros, lo podríamos decir en el nuevo edificio del Fogón de los Arrieros, porque en la historia del Fogón se remonta allí a la década del 40, en Resistencia, comienzos de 1940, con la llegada de dos hermanos santafesinos, que habían nacido en Rosario, Aldo y Efraín Boglietti. Cuando uno de ellos se casa, queda viviendo solo Aldo Boglietti, y allí se inicia esa magia que es hoy el Fogón de los Arrieros. 1943, luego estaba ubicado en una casa que estaba aquí a una cuadra de donde estamos hoy, que era la casa particular de Aldo Boglietti. Al poco tiempo, al año siguiente, 1944, llega Juan de Dios Mena, otro santafesino nacido en Puerto Gaboto, un escultor, como él se decía, un escultor chaqueño, un producto chaqueño, que se queda a vivir con Aldo Boglietti en ese viejo Fogón de los Arrieros, y es quien le pone el nombre. Juan de Dios Mena, él decía de que el nombre, hasta ese momento era la casa de Aldo, la casa de los Boglietti, y Mena le pone el nombre del Fogón de los Arrieros. Él decía que estaba puesto en el sentido literal de la palabra, como fogón, un lugar de reunión, calor de hogar, donde la gente se junta, donde la gente se reúne, y arrieros haciendo una relación a la persona que está arreando animales, que eran los amigos, los artistas que venían, dejaban su obra y continuaban viaje, ¿no? Es por eso que es el nombre del Fogón de los Arrieros, puesto por Juan de Dios Mena. Allí empieza la actividad del fogón en esa vieja casa, una casa de tipología italianizante, tipología chorizo, una sucesión de habitaciones, donde Boglietti se le ocurre los días martes, no sé por qué los martes, él ponía un cartel en la puerta de su casa que decía: hoy martes, 22 horas, café y entrada gratis, café y cultura gratis, e invitaba a alguien que venía a la ciudad a que pudiese ir al living de su casa a contar a qué había venido Resistencia, cuál era la visión que tenía de Resistencia. También a alguien que había viajado fuera de la provincia, lo invitaba: vení un día martes a hablar sobre qué viste, si fuiste a Buenos Aires, qué te pareció, qué fuiste a hacer. Y ahí se empieza a hacer como un lugar de reunión obligado. Cada turista que venía a la ciudad o cada persona que viajaba, salía de la ciudad, iba a la casa de Aldo Boglietti. En esas tertulias, es una de esas noches que llega Juan de Dios Mena, se instala, se queda, vive durante 10 años en ese fogón, porque justamente muere en el 54, el 4 de abril del 54, cuando el fogón se muda a este nuevo edificio donde estamos hoy, ¿no? Las temporadas culturales del fogón, también como un homenaje a Juan de Dios Mena, se inauguran el 4 de abril de todos los años en reconocimiento a esa gran amistad que tuvo Aldo Boglietti con Juan de Dios Mena, que Boglietti se decía en su propia casa que él era el peón y el capataz, el jefe, era su amigo Mena que había llegado, ¿no? Cuando el fogón se estaba creciendo en sus actividades, la idea era convocar a artistas también que viniesen a trabajar, a hablar de su obra. Uno de los primeros que llega allí al viejo fogón fue Demetrio de Urruchúa, un muralista argentino que llegaba aquí al Chaco a croquisar facciones de los pueblos originarios, de los aborígenes que vivían aquí en la zona, en el lote 203, lo que es Campo Vargas, detrás del Hospital Perrando, lo que sería hoy el barrio Don Bosco, Villa Prosperidad, y donde ellos venían y también se instalaban y quedaban allí en el fogón, ¿no? Hablando de arte, hablando de qué venía a ser Demetrio Urruchúa, ¿no? Y que fue uno de los primeros que se ofrece, y es la primera obra fija al fogón, una obra mural que se llama el Mural Encuentro de Culturas, que está ubicado en este nuevo edificio, que justamente cuando se proyecta y se tiene la idea de construir un nuevo fogón, Boglietti decía de que tenía que ser un espacio para que pudiese reunirse a los amigos. Iba a ser también, y aquí vivió Aldo Boglietti, un lugar de encuentro. Creo que siempre fue muy difícil como definir qué es el Fogón de los Arrieros, hasta el día de hoy, como un centro cultural, un lugar de reuniones, que Boglietti justamente lo tenía así, porque él tenía una consigna, una premisa muy grande, donde él decía de que el arte tenía que estar al alcance de todos, que todo tenía que ser de todos, ¿no? Y que entonces el fogón mismo no hay ordenado, no está armado,
son objetos intervenidos por artistas que pasan a ser un objeto artístico, pero que originalmente eran un fin utilitario tenían, y obras de arte, ¿no? Que eso justamente fue lo que lleva a completar y a llevar la colección que tiene el Fogón de los Arrieros. Cuando se tiene la idea de construir un nuevo edificio del Fogón y un edificio que sea propio para el Fogón, Boglietti lo suma a otro amigo que era el arquitecto Umberto Mascheroni, egresado de la Universidad del Litoral, donde iba a construir la casa para que sea el lugar del Fogón de los Arrieros, ¿no? El proyecto empieza en 1950, donde este arquitecto pregonaba los principios de la arquitectura moderna, que estaba muy en boga en el mundo entero en ese momento, con Le Corbusier, donde en el Fogón se ve plasmado toda esa idea de la transparencia, esa idea del no límite entre el espacio interior, exterior, la terraza jardín con vegetación, con césped en la planta superior, la planta sobrelevada, y también el edificio del Fogón, una obra única que hay en el Chaco hasta el día de hoy, es un sistema de pórticos. Tiene toda la planta alta, tiene un sistema estructural que son grandes vigas, que la planta alta está sostenida, no está apoyada, sino está colgada, ¿no? Que es un sistema de pórticos donde tiene toda una serie de tensores que sostienen, y que justamente este edificio reunía las características de la modernidad en cuanto a la arquitectura moderna, que también quería Aldo Boglietti como ese concepto de un museo activo, de un museo dinámico y que no sea un museo, ¿no? Donde el arquitecto Mascheroni, hay escritos también donde él decía de que el edificio estaba prácticamente terminado, y quienes ayudaban y colaboraban y ayudaban a Boglietti económicamente a poder construir ese edificio que iba a ser el Fogón de los Arrieros, decían que no estaba terminado. Si uno pasaba por la calle y veía todo el frente, son planos vidriados, donde se veía toda una transparencia, y que justamente tenía una pared curva, tiene el Fogón una pared curva, una pared convexa, donde utilizaban el término UFO, que es las siglas en inglés de OVNI en ese momento. Allí en el 50 todavía no estaba tan popularizado la idea del OVNI, entonces decían que se había aterrizado un UFO generando una pared cóncava, una pared convexa, y que era como la estela de ese lugar, y que era realmente una obra vanguardista. Y han visitado diferentes personalidades a través del tiempo, ¿no? Creo que la creación del Fogón y ese inicio, esa idea, ese concepto de lo que es un modo de ver el arte, que la tuvo Aldo Boglietti, que la tuvo Juan de Dios Menas, también el hermano de Aldo, que era Efraín Boglietti, y también la compañera de Aldo Boglietti, que era Hilda Torres Varela, una chaqueña, hija de Lino Torres, donde ella estudia en Francia, se doctora en la Universidad de la Sorbona, y a través de ella, viviendo allí en París, yendo y viniendo a Resistencia, traía diferentes personalidades que han llegado aquí al Fogón, amigos de ellas como Ernesto Sábato, Rafael Alberti, Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, Emilio Petoruti, gran artista argentino que también ha realizado obras aquí en la ciudad y en el Fogón, que llegaban a ese contexto en ese momento, territorios nacionales todavía allí, y que no llegaban conociendo a la ciudad de Resistencia, sino llegaban de la mano de Hilda Torres Varela y se encontraban con una idea, con un pensamiento vanguardista, de una idea de modernidad muy grande, y que quedaban atrapados por esa magia del Fogón, como lo sigue siendo al día de hoy, ¿no? La idea de Boglietti allí en la década del 60, él decía de que el arte tenía que estar al alcance de todos, y empieza una campaña que lo llamó Plan de Embellecimiento de la Ciudad de Resistencia, que consistía que a cada vecino, que él decía generar la idea de compromiso, cada vecino que hiciese algo por la ciudad, que pintase el frente de su casa, que arreglase, el Fogón le regalaba un libro, una escultura en pequeño formato, un cuadro, como un modo de premiar al ciudadano comprometido con la imagen de la ciudad, ¿no? Él decía que la ciudad es el reflejo, y creo que es un concepto que es muy claro, ¿no? La ciudad es el reflejo de los habitantes que tiene, digamos, la conducta de cada uno hace a la ciudad, ¿no? Y ahí surge la idea, un 14 de julio de 1961, junto con un grupo
y amigos de él, como Jorge Romero Brest, director del Museo Nacional y crítico de arte, Córdoba Iturburu, y por supuesto que la imagen de Hilda allí, de convocar, de traer artistas que donasen obras al fogón, y que esas obras que estaban en el fogón, algunas y otras traídas, que eran aptas para poner en el espacio público, se iban a emplazar en la ciudad. Allí empiezan un primer emplazamiento, 6 obras en la ciudad, algunas enfrente del fogón, allí en la calle Brown, otras enfrente del Club Social, que fueron las primeras obras que se emplazan en la ciudad. Después de allí se regala al fogón un primer premio de un salón nacional que es el Alma. Es un cubo muy grande que está en la peatonal, en el inicio de la peatonal, de Libero Badi. Tiene una anécdota también muy, muy interesante, donde Boglietti recibe una carta de Libero Badi diciendo de que si él tenía conocimiento de quién era esa escultura, que había sido donada a la Ciudad de Resistencia, que había sido premio de un salón nacional, ¿no? Y Boglietti le escribe con esa forma de ser que tenía, ese humor que él tenía y esa personalidad, realmente una figura inefable, ¿no? Difícil de describirla. Le escribe a Libero Badi diciéndole que se quede tranquilo, que Resistencia ya tenía como 17 calles pavimentadas, ahora ha tenido muchísimas más, y que él iba a pasar un plumero a la escultura de él, pero que estaba bien cuidada porque estaba en las calles de la ciudad, ¿no? Y que después Libero Badi fue un gran amigo del fogón, fue quien se sumó a esa idea de ese plan de embellecimiento de la Ciudad de Resistencia, trayendo a otros artistas, donando obra de él, que en un primer momento fue como una idea de concientizar de a poco que el arte podía estar en el diario vivir, en la calle, al paso de cualquier transeúnte, ¿no? Y creo que esa idea después, bueno, luego de la muerte de Boglietti, continúa su hermano, Efraín, con una comisión que se llamó Coprobar, que consistía en conseguir donaciones de esculturas, o si no, comprarle a artistas que habían donado obras para ser emplazadas en la ciudad, ¿no? Luego, en la década del 90, en 1990, Fabriciano Gómez, también otro gran amigo aquí de la casa, junto con Efraín Boglietti, crean la Fundación Urunday para invitar artistas a que produjesen en contacto con la gente y que esas obras quedasen para la Ciudad de Resistencia. Creo que en cada escultura, en cada obra que hay en la ciudad, está el reflejo de Aldo, de Hilda y de ese grupo que dio origen al Fogón de los Arrieros. Oscar Alemán, otro amigo del fogón. El fogón tenía la historia de cuando se muda a este nuevo edificio en el 55 y se inaugura, Aldo Boglietti crea la Orden de la Llave. A cada amigo conocido que hiciese algo por el fogón, sea conocido o no, pero que hiciese algo por la obra del fogón, se le regalaba y se le entregaba la llave verdadera de la puerta de entrada, ¿no? Se entregaron 499 llaves hasta la muerte de Boglietti. Uno de ellos fue Oscar Alemán, al igual que muchos otros artistas, escritores. Y Oscar Alemán venía aquí al fogón, él había nacido en Machagay en 1924, Oscar Marcelo Alemán, donde él llega al fogón. Hay muchas imágenes aquí en el fogón donde era una persona que su madre era de los pueblos originarios y siempre decía que venía al fogón a tomar el sol del Chaco, y trae de regalo una de sus guitarras, donde él ha tocado a través de los escenarios del mundo. Y la anécdota que tiene esa guitarra es que después él la pide prestada para poder llevarla, que nuevamente le dio a devolver. Pasan 50 años y nuevamente la vuelve a traer, y es una guitarra que acompañó a Oscar Alemán en los escenarios del mundo, tocando con Eva Fitzgerald, con Armstrong, con los grandes jazzistas del mundo, y que firma su película La vida en swing. Y esa guitarra fue fotografiada muchísimo y está aquí en el Fogón de los Arrieros, como uno de esos objetos importantes que tiene el fogón, al igual que los guantes con que Carlos Monzón gana el campeonato mundial contra Gino Benvenuti, contra el italiano, si mal no recuerdo, en 1973, que fueron donados y están expuestos aquí en el fogón, o también un palo de golf de Vicenzo, jugador de golf, campeón mundial de golf, que él viene a Resistencia, y se le decía que la cancha de aquí era una cancha muy compleja, y que él decía, bueno, soy campeón mundial de golf, no voy a perder aquí, y pierde en Resistencia, y entonces deja uno de sus palos que
justamente está expuesto en el fogón, que fue un palo de golf que lo acompañó también por el mundo, mezclado con esas obras, con esos objetos que hay en el fogón, con obras muy importantes como de Gino Severini, iniciador del futurismo italiano, obra de Marc Chagall, dentro de la pintura argentina de la década del 50, del 60, han pasado por el fogón y son obras, son piezas que aunque el fogón no esté ordenado como un museo por periodos y por tiempo, son obras que son piezas museables y que se las prestan y que se exhiben a veces en otros lugares y que aparecen en catálogos de arte argentino y están aquí en Resistencia, ¿no? Y creo que justamente esa es la magia que quería lograr Boglietti, de que justamente le pueda llamar la atención una guitarra, un palo de golf o una obra de Gino Severini que hay aquí en el fogón o un plato de Lucio Fontana. Comienzos del 60, la BBC de Londres transmitía desde diferentes ciudades europeas a todo el mundo, ¿no? Y en ese momento Arturo Barea estaba en la BBC de Londres. Hilda propone por qué no venir a una transmisión desde Resistencia, que era una cosa muy loca en ese contexto, ¿no? Y llegan aquí y se transmite durante 8 días para el mundo entero, donde también en ese contexto de ese tiempo de transmisión estaba otro gran personaje de la memoria colectiva de la ciudad de Resistencia, que fue el perro Fernando, donde hay justamente un programa dedicado a ese personaje, a esa mascota que tuvo la ciudad y que sale en la BBC de Londres. Era callejero por derecho propio, su filosofía de la libertad. Fernando surge en la historia social de Resistencia a comienzos de la década del 50, empieza a seguir a un músico, a un cantante de boleros, que era Fernando Ortega, Fernando Ortiz era su nombre artístico, y que Fernando siempre empieza a seguir y él lo deja entrar a la habitación del Hotel Colón donde él vivía, y por ahí después de cada actuación terminaba en este amigo Fernando Ortiz en algún bar, y si necesitaba algún auxilio, alguna ayuda, Fernando caía al fogón llegando para que alguien pueda ir a socorrer a su amigo, ¿no? Entonces allí empieza el nombre de Fernando, al perro, donde también tuvo mucho que ver la visión de Boglietti, donde él decía de que todo el mundo tenía que ser responsable de esa mascota, ¿no? Por supuesto que Fernando tenía como hábitos rutinarios, donde siempre a las mañanas estaba allí en la plaza, después iba el gerente del Banco Nación, abría la puerta para que él desayune, y siempre a la noche, a la tarde, llegaba aquí al fogón, ¿no? Y Boglietti, él contaba entre sus anécdotas que salía a la ciudad, salía aquí a la cuadra del fogón, la calle Brown, y decía: usted no sabe que la señora aquí de la vuelta, la esposa del doctor Morgan, le puso una sabanita, una frazada, entonces iba a la otra esquina, y él decía, uno salía a la calle y la cuadra entera estaba llena de frazaditas, de sabanitas, hasta bordadas con el nombre de Fernando, ¿no? Y que fue un personaje muy querido, muy, muy allegado al fogón. Se decía que Fernando era como un hito del buen gusto, ¿no? Si el perro se retiraba, el que estaba hablando, el que estaba tocando, era muy malo, y pasó a estar como la responsabilidad de todos, ¿no? Donde otra de las anécdotas siempre se lo veía a Fernando en un pelo blanco, como largo, y siempre se lo veía a veces muy limpio, después al rato estaba sucio. Uno a la tarde lo veía caminando por la ciudad de vuelta muy limpio, y llegaba al fogón a la noche con su pelo blanco resplandeciente. Y entonces Boglietti decía, ¿cómo puede ser esto? Había sido que toda la gente lo entraba a su casa y lo bañaba, y en el día lo bañaban 3 o 4 veces, ¿no? Y Fernando también hizo trascender a la ciudad, hizo trascender porque fue justamente cuando él muere, un 28 de mayo de 1963, había tenido, cruzando la plaza, alguien estaba estacionando un auto, lo golpean, estaba muy grande, lo traen aquí al fogón y el perro muere, y Boglietti decía, ¿por qué no enterrarlo en el frente del fogón, hacer un homenaje al perro Fernando? Ya existía una obra, una escultura del perro Fernando hecha por un escultor y arquitecto que era Víctor Marchese, que estaba puesta en la puerta del fogón.
Fernando representaba como el ser libre, entonces estaba la escultura con una cadena, con un collar, amarrada a la pared, representando a Fernando, porque el único modo que se le podía sujetar era a la escultura de Fernando, ¿no? Y cuando muere Fernando se resuelve que por qué no esa obra sea emplazada en la vereda donde está enterrado el perro Fernando, ¿no? Luego de la muerte también Hugo Di Taranto ha escrito un libro que se llama Fernando, un perro de verdad, que tiene muchísimas ediciones, donde va contando esas rutinas de Fernando en el trajinar de la ciudad. Y hace un par de años se recibió a Eduardo Galeano, escritor uruguayo, premio Nobel, donde se le cuenta la historia de Fernando, y él en su libro Los hijos de los días publica el 28 de mayo como el día de resistencia dedicada al perro Fernando, ¿no? Se ha hecho una película sobre la vida de Fernando, hay una canción, una música. El grupo Ataque 77 también tiene una grabación sobre el perro Fernando, y es justamente esos personajes que quedaron en la memoria social de resistencia, donde siempre se pierde un perro. Hay gente que pega allí en la tumba de Fernando un cartelito, los chicos traen o vienen a conocer a Fernando, que fue un personaje que tuvo la ciudad y que creo que también estuvo la visión de Boglietti, del Fogón de los Arrieros, de que una mascota es responsabilidad de todos, ¿no? Así como la ciudad es responsabilidad de todos, y Fernando trascendió las fronteras también de resistencia, ¿no?